Hola, mis más cordiales saludos a todos. Bueno, el grupo 3 vamos a hablar sobre las 3 unidades, sobre las 3 semanas que hemos tenido de clases de teoría de grupos. Bueno, empecemos con el grupo. ¿Qué es un grupo? Es un conjunto de por lo menos 2 personas que interactúan entre sí y comparten objetivos en común. Para que un determinado colectivo se convierta en lo que es un grupo psicológico, debe cumplir 3 condiciones según Bart Tal. Bueno, primero, que los componentes del colectivo se definan como miembros. Segundo, que compartan las creencias grupales. Tercero, que exista algún grado de actividad coordinada. Bueno, sigamos con lo que es características del grupo social. La estructura. Cada integrante ocupa una posición que se relaciona con las posiciones de los otros. Después tenemos roles. Cada miembro participa desempeñando sus roles sociales. Después, identificación. Debe ser identificable por sus miembros y por los que no son. Después, objetivos de intereses. Todos los miembros participan movidos por objetivos e intereses en comunes, obviamente. Y lo que es permanencia, los grupos deben tener cierta permanencia en el tiempo. También interacción. Las acciones recíprocas son las que permiten el funcionamiento de este. Y por último, normas y valores. Son ciertas pautas de comportamiento que regulan la relación entre sus miembros. Primeras concepciones del comportamiento colectivo. Concepciones instintivistas. Son aquellas que consideran que la conducta de las personas se ve modificada por la pertenencia a grupos. Pues bien, esta idea ya había sido defendida por diferentes teóricos sociales a lo largo del siglo XIX. Algunos de estos teóricos fueron Le Bon, Gabriel Tarde, Emily y Freud. Decían que el individuo en masa es menos racional, mente colectiva, mente de la masa, la irracionalidad y los procesos masivos, la psicología de las masas. Concepciones interaccionistas hacen referencia a la interdependencia personal generada por las relaciones intergrupales. El grupo proporciona modos de percibir la realidad, tanto dependencia, cambio de opinión o pérdida de intereses. Algunos de estos teóricos fueron Cherif, Lewin y Ash. Concepciones conductistas o individualistas. Freud, 1890-1978. Fue el padre de la psicología social. El conductismo estudia y compara el comportamiento de las personas dependiendo de si trabajan de manera individual o grupal. En los tipos de grupos tenemos a los propios, ajenos, primarios y secundarios, restringidos, extensos, formales, informales, organizados y no organizados. Factores de grupo: estructura, cohesión, objetivos o metas y normas. Estructuras de un grupo es el estatus, la cohesión, los roles y las normas. Perspectivas teóricas en el estudio de los grupos. Algunas de estas características son énfasis en la intervención empírica teórica orientada, estableciendo un equilibrio entre lo teórico y la investigación. Evolución histórica de los grupos. Algunos de estos eventos importantes son el desarrollo de las profesiones que se sirven de los grupos. Enfoque mente grupal. Gustave Le Bon, 1841-1931, fue un psicólogo social francés y sociólogo. Sostenía que desde el momento en que el hombre constituye una masa pierde su propia identidad y surge un alma colectiva. Sigmund Freud, 1859-1939, médico neurólogo austriaco. En 1921 publica su libro Psicología de las masas y análisis del yo. Comparte la idea de Le Bon acerca de la inferioridad del individuo frente a la masa, pero sustenta que esto se debe al poder ejercido por ellos y los instintos reprimidos de carácter inconsciente. El enfoque individualista de Floyd Allport, 1890-1978, sostiene que carece de sentido hablar de mente, conciencia o alma de un grupo y agrega el grupo en sí mismo. No es más que una ficción empleada para emplear el comportamiento de los individuos que lo componen.
El enfoque interaccionista de Masafer Sheffier, 1906-1988, psicólogo turco. Cuando los grupos compiten por un recurso limitado, se genera el conflicto intergrupal que se reduce a través de metas supraordenadas que solo pueden alcanzar a través de la cooperación intergrupal. Kurt Lewin fue un psicólogo alemán que estudió la dinámica interna de los grupos y las relaciones entre sus miembros. Desarrolló la teoría dinamista de los grupos para comprender las leyes de movimiento de los grupos y cómo lograr cambios en ellos. También estableció la importancia del espacio vital y la interdependencia de los miembros en un grupo. Y enfatizó en la necesidad de un líder para coordinar y dirigir a los grupos hacia sus objetivos. También tenemos a Solomon Asch, quien fue un psicólogo estadounidense que estudió la conformidad grupal y consideraba que la realidad individual y grupal eran importantes en los procesos sociales. También a Mordon Deutsch describió el grupo como una entidad dinámica con fines comunes donde los individuos persiguen objetivos interdependientes. Destacó la importancia de la cooperación y la interacción en el grupo. En enfoque cognitivo tenemos a Leon Festinger, creó el concepto de disonancia cognitiva, que se refiere a la intensidad interna de una persona que experimenta al tener dos pensamientos en conflicto o cuando su comportamiento no coincide con sus creencias. También a Fitzheimer propuso dos teorías importantes: la del equilibrio cognitivo, que explica la percepción de las personas y su ambiente, y la de atribución, que describe cómo la gente percibe y explica el comportamiento propio y de los demás. En la psicología social europea tenemos la teoría de la identidad social, propuesta por Henry Tafel y John Turner. Es un concepto que explica cómo el autoconcepto de un individuo se forma a través de su pertenencia a grupos sociales y la importancia emocional que tiene para él dicha pertenencia. Este concepto es útil para entender la discriminación entre grupos. También la teoría de la categorización del yo, de Turner, explica cómo el autoconcepto social se basa en la comparación con otras personas para la interacción social y la afiliación a grupos. Las variaciones en el concepto de la interacción influyen en la categorización del individuo y su comportamiento. Muy buenas tardes, profesor, compañeros todos, ¿cómo están? Mi nombre es Renzo Palaco Esquivel y hoy estaré hablando sobre la conformación de grupos y lo importante que es para las personas adherirse a uno de estos para conseguir objetivos y satisfacer necesidades que individualmente no podrían conseguir. Empecemos con algunos de los motivos por los que las personas se adhieren a un grupo. El primero de ellos es la seguridad. El grupo reduce el aislamiento a la persona y le proporciona mayor confortabilidad. El segundo es el estatus, que es el reconocimiento a los miembros del grupo y a su trabajo, como pasó por ejemplo con la selección peruana de fútbol, que clasificó al mundial y esto le dio la posibilidad a los jugadores de ir a mejores equipos y de ser vistos como de los mejores del continente, y al equipo en sí como uno de los mejores, ¿no?, del continente, no solo los jugadores. La autoestima también, consecuencia un poco del estatus, del reconocimiento. La persona se siente mejor consigo mismo, ya que la gente reconoce su trabajo. Otro es la afiliación, que es la satisfacción de necesidades sociales, y otro es el poder. Ahora, existen dos teorías para la formación de grupos. Una de ellas es la de Moreland, en 1987, que habla de que la integración social necesita de 4 componentes, que son el ambiental, el cognitivo, el comportamental y el afectivo. Otro modelo más complejo es el modelo cíclico de Wurtzel, que como indica su nombre se va a repetir. Cuando un miembro o cuando algunos miembros del grupo se retiran, el grupo no desaparece, sino que va a sufrir algunas etapas que van a hacer que se reconforme el grupo, que se adhieran nuevos integrantes, pero el grupo va a seguir. Ahora vamos a explicar un poco los 6 estadios. La primera fase, el primer estadio, es el periodo de descontento, en el cual la persona se siente disconforme con el grupo original y tiene el pensamiento de salir y conformar un nuevo grupo. La segunda fase es el suceso precipitante, que como indica su nombre, ocurre algo que hace que la persona salga definitivamente del grupo y busque conformar uno nuevo o busque adherirse a otro grupo. El tercero es la identificación con el grupo. Es quizá la etapa más importante, ya que se van a establecer
las nuevas normas sociales y los nuevos objetivos que este nuevo grupo conformado va a conseguir, ¿no? A largo plazo o a corto plazo. La cuarta etapa es la productividad grupal, que habla de la lucha de todos los miembros al unísono para conseguir el objetivo. El quinto es el individualismo, en el cual la persona quiere un reconocimiento a su trabajo, no a trabajo grupal, sino a trabajo de él, como pasa por ejemplo con algunas bandas de rock, las cuales ya no quiere que se reconozca mucho la producción musical de todos, sino su valor individual, como pasó con los Beatles, por ejemplo, cuando George Harrison quiso salir de la banda porque quiso formar su nuevo álbum y porque había conocido otras personas que sentía que le podían aportar mejor a su carrera musical individual. Finalmente está el declive grupal, cuando ya hay muchas dudas, hay mucho desconformismo con el grupo y este quiere formar uno nuevo, ¿no? Como pasa mucho con las bandas de rock, cuando sienten que ya consiguieron los objetivos que tenían con esta banda y ahora quieren formar la propia suya, ¿no? Con nuevas ideas y nuevos integrantes también.